Me encantó. Vamos a sumar ahora a Pymes en la Red a Ricardo López Murphy. ¿Cómo te va, Ricardo, economista? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarte. Vos sabés que estuve leyendo hace poco una nota que salió en La Nación hace 4 días más o menos sobre un debate que dieron junto a Spert y La Espina sobre los impuestos y el gasto público, algo que se supone el 25 de mayo, si no se demora, que creo que sí, ese pacto de mayo va a tener algunas injerencias. Hoy el empresario pyme sufre y sufre mucho la presión fiscal. Quería que nos cuentes un poco de esta visión de que estuvieron debatiendo sobre el gasto público. Sí, básicamente la reunión fue referida a los temas de coparticipación entre el gobierno federal, las provincias y los municipios. Nosotros tenemos un régimen de coparticipación que es muy anormal en dos sentidos. Primero, que no cumple con los mandatos constitucionales, la ley transitoria del año 88, así que imagínense el problema que tenemos. Y en segundo lugar, la Constitución establecía que el 31 de diciembre de 1996 había que concluir con el régimen vigente y proponer uno nuevo, cosa que nunca ha cumplido ninguno de los gobiernos que hemos tenido, a pesar que varios de ellos fueron constituyentes, o sea, varios presidentes y vicepresidentes. Dicho esto, mi sugerencia fue: dejemos que las provincias cobren algunos de los impuestos que hoy se cobran a nivel federal, como impuesto a los bienes personales o impuesto a los ingresos de las personas, y restemos a esa base de la coparticipación federal para que haya más correspondencia entre quien decide los gastos y quien tiene que pagar los impuestos. En la medida que uno se enfrenta que para hacer más gastos tiene que cobrar más impuestos, ahí se crea un grupo de la sociedad que controla y exige y obstruye la suba de impuestos. Cuando uno gasta con los impuestos de otro, es muy fácil ser manirroto. Y yo creo que uno de los grandes problemas del país es una excesiva presión tributaria debido a este divorcio entre quienes pagan los impuestos y quienes reciben los gastos. Vos sabés, Ricardo, yo coincido que hay que repensar nuestro sistema de coparticipación, porque primero las empresas que más recaudan, las provincias que más recaudan, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, ayudan, pero Buenos Aires pierde mucho porcentaje en esa coparticipación, y las provincias que menos recaudan terminan administrando, en vez de estar incentivadas a generar que más empresas se instalen en sus provincias y motivar a las empresas a que vayan desarrollándose dentro de sus provincias, administran los fondos que reciben de la coparticipación, y si los administran más o menos bien, bueno, tienen superávit y la van llevando. Si la administran mal, bueno, pasa como La Rioja, que defaultió y paga ahora con un peso que no existe, con una moneda falsa. Sí, ahí se ve probablemente el ejemplo más patológico de nuestro sistema, ¿no? En La Rioja, un pésimo gobernador, un gran irresponsable, que, bueno, eso fue destacado en la reunión como un caso tan anormal que yo no conozco otra experiencia en Latinoamérica equivalente al personaje ese que tenemos en La Rioja. Y también, respecto a esto de la coparticipación, tiene que ver el tema de las transferencias discrecionales. Y algo que estuve hablando con varios especialistas tributarios, esto que vos decís, bueno, ceder, vos decías, bueno, que algunos impuestos Nación los ceda y que los cobre las provincias, cosa que ahí se hace todo más complejo ese debate. Una parte del debate era que, bueno, que haya un IVA provincial y quitar los ingresos brutos, que son impuestos regresivos, y que el IVA Nación lo cobren 18 y las provincias creen un IVA del 3%. Eso podría ser una alternativa. A mí me gusta más pasar bienes personales y impuesto a los ingresos de las personas. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución
le daba y le da en su letra los impuestos directos a las provincias, por una vieja idea de Sarmiento de que si uno paga los impuestos directos se vuelve muy exigente con los gobernantes. Si la gente ve llegar la cuenta, ve que le bajan el sueldo y no recibe algo equivalente del gobierno, se pone muy nervioso. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente se vuelva muy exigente con el gobierno y no estadocéntrica como ha sido hasta ahora. Uh-huh. ¿Cómo, te cambio de tema, cómo ves al gobierno de Milei? ¿Cómo lo analizas? Bueno, yo creo que hay luces y sombras. Yo creo que el gobierno ha capeado un temporal muy complicado que era las reservas negativas y la enorme deuda comercial que podía paralizar nuestra economía. Y ambas cosas, de una manera o de otra, los ponchazos, pero las fueron sacando adelante, que era un desafío para mí muy, muy complicado. Por otro lado, tenemos un receso muy grande y ese receso está doliendo mucho, y yo creo que parte de eso yo lo atribuyo a una enorme incertidumbre sobre qué va a hacer el gobierno, en materia cambiaria, en materia monetaria, en materia fiscal, y eso se resolvería, a mi modo de ver, si pudiéramos tener claridad sobre el presupuesto, sobre el plan financiero, sobre el plan monetario, y sobre todo si retiráramos el cepo. Esas son las cosas que yo creo que el gobierno tiene que hacer, que le dan los más números adelante. Perdón, López, Ricardo, ¿le dan los números al gobierno para levantar el cepo hoy? Bueno, siempre el problema de los cepos es mantener un tipo de cambio apreciado, es decir, un tipo de cambio más bajo de lo que resultaría en el mercado libre, pero yo no creo que eso sea conveniente, porque eso desalienta nuestras exportaciones, desalienta la inversión, alienta el turismo en el exterior, desalienta el turismo receptivo. Yo creo que esa represión artificial del tipo de cambio generada por el kirchnerismo y prorrogada ahora no es buena. Más, en un gobierno que dice que cree en la libertad, tener miedo a la libertad es un problema. Ese es un problema. Ricardo, no hay que tener miedo a liberar. Por supuesto, se puede ir haciendo de manera gradual. Por ejemplo, yo he propuesto saquemos a la Comisión Nacional de Valores de los controles, dejémoslo solamente los del Banco Central, y vayamos liberando categorías, o sea, y en algún momento se completa la liberación si el temor es que se pueda producir una estampida. A mí me parece que la represión artificial del tipo de cambio genera muchos vicios y sobre todo desalienta mucho a los que exportan. Y yo creo que hoy la prioridad la tienen ellos. Con el mercado interno muy paralizado, lo mejor que podría pasar es que tuviéramos una gran impulso de las exportaciones y el turismo receptivo. ¿Está atrasado para vos el tipo de cambio? Porque Milei dice que no. Bueno, ese es el problema del control de cambio, ¿no? O sea, si estuviera con tanta confianza lo sacaría, ¿no? Clarísimo. Ricardo, la última que tiene que ver con el RIGI. En el ecosistema PYME está preocupado una parte, sobre todo el industrial, sobre cómo se va a instrumentar el RIGI, sobre todo para las grandes inversiones, si van a competir o no con la industria nacional. Tienen temor, de hecho CAME últimamente le está pidiendo que tengan en cuenta las pymes. Yo no estuve de acuerdo. Yo hice un planteo muy simple. Démosle a todas las empresas de la economía las mismas ventajas que le demos a grandes inversiones. Todas iguales, todas parejas ante la ley. Lo mismo que planteé en el tabaco. Todo el mundo sometido a la misma regla. Concretamente, lo que tienen miedo las grandes inversiones, que cambiemos artificialmente las reglas tributarias. Yo creo que hay que dar estabilidad tributaria, creo que hay que dar estabilidad regulatoria y hay que levantar el cepo. Esas son las tres cosas que piden y eso sería bueno para toda la economía. Ricardo, ¿por qué no darle a toda la economía lo mismo? Eso es lo que yo creo que la igualdad ante la ley, la igualdad de reglas es lo mejor que podemos hacer. Tal cual, coincido. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. Un placer. Fue Ricardo López Murphy, diputado nacional.